Así que reanudamos nuestro estudio del Evangelio de Juan. Recuerden que estamos conociendo el inicio del ministerio público del Señor Jesús. El capítulo 2 nos habla de un hecho ocurrido justamente antes de la manifestación, de la primera señal que el Señor hace en Caná con respecto a su ministerio público. Ahora vamos a ver qué había antes de ese ministerio público. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús, Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: hagan todo lo que les dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenen estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: saquen ahora y llévenlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hasta ahí. Vamos a ver. Recuerden que el Señor Jesús llamó a sus primeros discípulos, se quedaron con él en su casa. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y vean. Se quedaron con él allí. Y así fue llamando a cada uno de los 12 discípulos. Ya lo vimos en el capítulo 1. Pero aquí dice que el tercer día hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y también fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Las bodas se realizaban por lo regular los días miércoles. Y eran en grande. Y eran varios días de celebración. No era solo un día, era varios días, creo que eran por lo menos 7 días. El novio era vestido como un rey y la novia como una reina, y se les trataba así, como un rey y como una reina. Todos los familiares y los amigos vestían a la novia con las mejores galas, y aún con sus propias joyas la adornaban a la novia para que pareciera una verdadera reina y el novio un verdadero rey. Bueno, entonces era una celebración en grande. Y Jesús y sus discípulos también fueron invitados. Dice: pero faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Qué importante es esto. Jesús, recuerden que dice aquí el verso 11: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué significa esto? Jesús ahí manifestó externamente su gloria, pero aún no había llegado su hora. Entonces la gloria de Jesús, entonces, ¿dónde estuvo? Antes de su manifestación pública, dentro de su familia, dentro de su casa. Por eso cuando dice aquí: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y esto es fuerte, porque le hizo notar a su mamá, no le habló como a su mamá, le hizo en cierta forma como desprecio. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Vean el tono en que se lo dice y la manera. No le dijo: ¿qué tienes conmigo, madre? No, mujer. Le puso una raya bien grande a su propia madre. Aún no ha venido
ni hora. Sin embargo, su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que él les dijere. ¿Saben por qué? Decidió ella, ¿no? ¿Eh? Prácticamente decidió ella. No, eso es lo que quiero que entendamos hoy, porque no es lo que ella decidió, de ninguna manera. Fíjense, el verso 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Antes de esta primera señal, la gloria de Jesús se manifestaba dentro de su casa, es decir, en su familia. Lo testifica la misma escritura, el Evangelio de Lucas lo dice. Cuando nació el Señor Jesús, ¿qué sucedió? Llegaron unos hombres sabios venidos de Oriente y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. ¿Con qué creen que vivía el Señor Jesús cuando tuvo que huir a Egipto? Con eso. Con el oro. El incienso, ¿qué representaba? ¿Qué significa? La deidad. El oro es para los reyes y Jesús es rey. El incienso representa la divinidad, porque reconocieron en él el cumplimiento de las profecías. Es Dios. Y el incienso se quema en el culto para Dios. Y la mirra, ¿qué representa? Es una resina aromática que perfuma, pero que también se sirve como medicina. Y además se utiliza en las mortajas de los muertos. Y anunciaba también, era la preparación para la muerte del Señor desde su propio nacimiento. Y dice claramente que ellos se maravillaban de lo que se decía del niño. Llegaron los pastores diciendo, alabando a Dios: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y se maravillaban de lo que decían del niño. Y fueron al templo, y la profetisa Ana levantó al niño y hablaba a todos de él, que estaba puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Y el profeta Zacarías, que dijo, Simeón dijo: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y a ti, le dijo a María, una espada, una lanza te atravesará el alma. Dice, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. No entendían, sabían que era algo maravilloso. Pasaron los años y vieron a su hijo Jesús dándole lecciones a los maestros de la ley en el templo, cuando lo perdieron durante 3 días. Dice, ¿qué has hecho? ¿No ves cómo nos tienes afligidos a tus padres? Dice, ¿no saben que en los asuntos de mi Padre tengo que ocuparme? ¿Qué vio María y José y Jesús durante todos esos años? La gloria de Dios, pero al interior de la casa. La gloria de Dios adentro. Pero además, recuerden, María era llena de gracia, muy agraciada, muy favorecida de Dios. Y José, ¿qué se dice de José la Escritura? Que era hombre justo, es decir, era hombre santo, era un hombre justo. Así que por eso es la Sagrada Familia. ¿Qué estuvo haciendo Dios con Jesús? Dice el testimonio de la Escritura, y Jesús crecía en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. La gloria de Dios estaba dentro de esa familia y no se había manifestado hacia afuera. María guardaba todas estas cosas en el corazón. María sabía, aunque no entendía, vivía la gracia de Dios y vivía la gloria de Dios al interior de su casa, aunque no entendía lo que pasaba dentro, ni con el niño, porque dice claramente que aunque crecía en edad, sabiduría y gracia, dice, les estaba sujeto. Fíjense la enseñanza tan tremenda que esto implica. Jesús les estaba sujeto.
pero ellos veían la gloria de Dios adentro, al interior de su casa. Tantas veces la vio María, oyó tantas cosas hermosas y maravillosas de Jesús, dice, pero todo lo guardaba en el corazón. Entonces, ¿a qué estaba acostumbrada María? A la gloria de Dios, a la bendición de Dios. Jesús les estaba sujeto y Jesús era el hombre perfecto, era un hijo perfecto, perfectamente obediente, perfectamente amoroso, perfectamente inteligente, perfecto en todo lo que hacía, absolutamente. Era una fuente continua de gozo para sus padres. Por eso cuando lo invitaron a la boda y se dio cuenta que no tenían vino, le dijo con toda la confianza que tenía de recibir de Jesús desde antes de que naciera, desde el anuncio del ángel, que sería llamado Hijo del Altísimo, dijo, no tienen vino. Ella estaba acostumbrada a vivir la gloria de Dios adentro de su casa, dentro de su familia, pero no entendía las cosas. No entendía las cosas. Así nos pasa muchas veces a nosotros. A veces en tu propia casa puede haber ese gran favor de Dios y tú puedes disfrutarlo. En la congregación misma se vive, porque es equivalente. Nada más trasládalo de tu propia experiencia personal a tu familia y de tu familia a la congregación. Y cuando Dios está tratando contigo, formándote para el propósito de ser sal y luz en el mundo, antes el Señor derrama su gloria en ti totalmente y crees que siempre va a ser así. Eso es lo que pensó María. No tienen vino. Y miren que nos da los datos de lo que significa. ¿Cuánto era el vino que no había? Dice la Escritura, había allí 6 tinajas de piedra para agua. Nota lo que dice. Las tinajas eran para agua. Ahora yo les pregunto, ¿esa agua era para beber? No. Nos lo aclara la misma Escritura. ¿Para qué era esa agua? Para el rito de la purificación de los judíos. Antes de comer, ¿qué hacían los fariseos? ¿Y qué hacían todos los judíos? Se lavaban, se purificaban las manos. Esa agua no era para beber, esa agua era para purificar. ¿Y Jesús qué hizo? Dice, en cada tinaja cabían 2 o 3 cántaros. 2 o 3 cántaros, esto es, en otras traducciones es batos. El bato, las tinajas, en ellas cabían 2 batos. Un bato es equivalente a 75 litros. En cada tinaja o udrías cabían alrededor de 751 litros. Fíjense la cantidad. 75 litros. Estoy haciendo las cuentas. En cada tinaja cabían 75 litros. Eran 6 tinajas. Imagínense cuántos son. Sí. 6 por 5, 30, 6 por 7, 42. 450 litros de vino. ¿Se imaginan el tamaño de la boda? Ya no tenían vino. A lo mejor se acabó el primer día, ¿no? Y porque dice... Porque aparte yo creo que iban muchos. Eran muchos, dice, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Sí, pues claro, pues ya están tomados, pues ya lo mismo les da una cerveza que un buen vino. Ya sabe igual, ¿verdad? Entonces, María estaba tan acostumbrada a la gloria de Dios en su casa, que por eso tuvo la confianza de decirle a Jesús, hijo, no tienen vino. Y Jesús, como decíamos en México, pintó su raya y puso en su lugar a su mamá, porque así somos nosotros, todos. Cuando estamos experimentando la gloria de Dios en nuestras vidas, sentimos como que Dios tiene la obligación de escucharnos.
Y si hemos sido favorecidos con Dios, con su presencia, con la sanidad, con la bendición, con sentirnos apapachados por Dios, es decir, consolados en Él, es el apapacho, ¿no? Un abrazo al corazón, un abrazo al alma, sentirte apapachado con Dios, nos creemos, y con toda razón, nos creemos con el derecho de decirle a Dios, Señor, ya me vino, tradúcelo para ti. Señor, ya no hay dinero, Señor, ya no hay vacaciones, Señor, ya no hay negocios. Y el Señor le dice, pinta su raya con María y contigo y conmigo. Y dice, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora. Es decir, aún no ha venido mi hora, entiéndelo. El propósito de Dios para tu vida, para mi vida, no es como tú lo piensas. Ha habido un tiempo en que Dios te ha llamado, te ha consolado, te ha amado, te ha hecho conocer su palabra, pero no para la que le digas, Señor, ya no hay vino, o Señor, ya no hay negocio, Señor, ¿qué le vamos a hacer? Está esta boda y el Señor te va a decir, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes tú que ver con mis propios planes, con mi propósito? Sin embargo, lo que quiero aquí hacer notar, y no es que María haya hecho lo que quiso, no. Aquí lo que exalta el Evangelio es el inmenso amor de Jesús. Porque su madre dijo a los que le servían, hagan todo lo que Él les dijere. Sabía que aunque su petición estaba errada, bueno, no desde su punto de vista maternal, no estaba errada, pero sí Jesús le hizo ver que estaba errada. Esto lo único que resalta es el enorme amor de Jesús, aunque nuestras peticiones estén erradas. Porque ¿qué tenía que hacer el Señor Jesús? Pues a mí me invitaron a la boda. ¿Por qué tengo que hacer yo el gasto de 450 litros de vino? A ver, yo creo que ni eso se toman hoy en las bodas ahora. Imagínate 450 litros de buen vino, no de cualquier vino, de un buen vino añejado. Por Dios, milloncitos de pesos, ¿no? Milloncitos de pesos. Y sin embargo, tuvo ella, aunque no sabía, aunque no discernió realmente, dijo, hagan todo lo que Él les dijere. Lo cual le implicaba a ella misma. Bueno, entendió, tengo que hacer todo lo que Él diga, aunque las cosas no son como yo diga. No es como la religión institucionalizada ha hecho una doctrina total de mariolatría y mariología, indicando que por eso ella es la mediadora de todas las gracias. No, eso sería no entender lo que el texto está diciendo, no entender claramente que el Señor le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? O sea, tú no sabes lo que estás diciendo, mujer, ni siquiera madre, aún no ha venido mi hora. Porque la primera a la que evangelizó el Señor fue a su mamá, ¿verdad? Y a su papá. Pero no sabían. Más adelante ya no le creía, ¿no? Cuando pensaba que estaba loco. Exactamente. Tal vez así como bien lo intervienes tú, que cuando Jesús empezó su ministerio, vinieron, dice, su madre y sus hermanos y querían prenderlo porque pensaban que estaba loco. Y Jesús nuevamente tuvo que decir, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? O sea, Él mismo desconoció a su madre y a sus hermanos. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan y obedecen la palabra de Dios. Entonces, fíjate lo que yo entendí de esta palabra y lo que el Señor me enseñó es que podemos estar viviendo en la gloria de Dios, experimentando
ser hijos de Dios y no entender nada del propósito de Dios para nuestras vidas. Y hacerle una petición que puede parecernos a nosotros justa, correcta y hasta necesaria, pero el Señor te va a responder: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo, tú, varón? Este no es mi propósito ni mi plan para tu vida. ¿Te das cuenta? Muchas veces les he dicho, cuando vas a estudiar una carrera, cuando vas a emprender un negocio, cuando vas a buscar un trabajo, Señor, no tengo vino. Y el Señor te va a responder: ¿qué tienes conmigo tú? ¿Qué tienes conmigo? Porque piensas que Dios es un proveedor de servicios. Dios es un mago que hace milagros porque se lo pides, ya sea por insistencia, porque quieres ganártelo, por cualquier otra cosa. Pero ese no es el plan de Dios. Lo que aquí nos muestra es el gran y enorme amor de Jesús, aún en una petición que está fuera de lugar. Porque la petición de María estaba completamente fuera de lugar. Y eso nos lo deja claramente ver el texto. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Porque María sabía que el Mesías, ¿cuál era el primero de sus nombres? Admirable, es decir, milagroso. Y ella había visto desde antes del nacimiento de Jesús, todo fue milagroso. Su nombre fue milagroso, su anunciación, su nacimiento, las personas que llegaron para adorarle. Y solo se adora a Dios, ¿verdad? Pero ella no entendía nada. Guardaba todas las cosas en el corazón, como seguramente tú muchas cosas que Dios te ha dado las has guardado en el corazón, pero aún no entiendes. Su madre dijo a los que le servían: hagan todo lo que Él os dijere. ¿Qué es lo que hemos de hacer nosotros, hermanos? Esta es la enseñanza. Haz todo lo que Jesús dice, aunque no lo entiendas. Porque muchas veces se va a querer sobreponer nuestro entendimiento de las cosas, lo que nos conviene y lo que creemos que es justo, por encima de lo que el Señor Jesús dice y manda. Y no lo entendemos. Aquí quiero meter la segunda parte del testimonio de lo que les dije. ¿Por qué la fe en Jesús es importante? Porque aquí dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de la Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Creyeron en Él. ¿Por qué la fe es importante? Yo les dije en la primera parte del testimonio que cuando una persona es completamente destruida, abatida, su corazón y su espíritu es roto y se transforma en una no persona, en alguien que se convierte solamente en un ser funcional respecto de lo que la sociedad espera de ti. Te ríes cuando esperan que te debas reír. Trabajas porque esperan que trabajes. Eres productivo porque esperan que seas productivo. Pero nunca tienes una vida que esperas que llegue la noche cuando apenas va empezando el día, y cuando ha llegado la noche deseas que ya no llegue un nuevo día porque la vida se ha convertido en un hastío, porque es dolorosa, porque no puedes expresar tu ser, ni tu alegría, ni tu tristeza. Esa menos, esa la debes esconder. Llega Jesús y sana un corazón destrozado y te recibe y te hace nueva criatura, porque esos pedazos rotos los mete en el fuego de su presencia, los funde y hace una vasija nueva, una nueva criatura. Empiezas a vivir como María en la gloria de Dios dentro de ti, pero habrá muchos obstáculos que probarán esa vasija forjada en fuego. Un segundo obstáculo, y esta es la segunda parte del testimonio que les quiero decir, es
Esta. Ok. Llegué a la fe. Esa consolación, esa presencia de Dios, esa nueva criatura. Pero también Satanás ha destruido de tal manera el verdadero entendimiento de lo que significa tener fe en Dios, porque cuando un alma es destruida al punto de desear la muerte y esperarla y anhelarla y verla llegar, busca la respuesta en Dios. ¿Y qué te dice la religión institucionalizada? ¿Qué es lo que te dice? Esto es lo que te dice: eres un pecador, tienes que perdonar al que te hizo daño, y si no perdonas, Dios no te va a perdonar tampoco, y se convierte en otro obstáculo para la fe. ¿Qué le puedes decir a una persona, como les decía la vez pasada? Una persona que ves tirada en la calle con los huesos rotos, y en vez de tú ayudarla, transportarla, acomodar sus huesos y sanarla, le dices: échale ganas, échale ganas, échale ganas, y ya, y te vas, de hecho. Bueno, eso es lo que hace la religión institucionalizada con la falsa fe. Échale ganas, cree en Dios. Si está tu corazón destrozado, échale ganas. Pero acuérdate que eres pecador, que estás condenado al infierno, que si no perdonas, no vas a ir al cielo. En lugar de presentarte el entendimiento correcto, ¿qué significa eso? Sanar al de los huesos rotos, en este caso transpórtalo al corazón quebrantado. En lugar de acomodar esos huesos rotos, entablillarlos correctamente, porque lo único que hace es dejarte así como está. Échale ganas, es decir, que los huesos se salen como puedan, y no entienden lo que significa perdonar. Te exigen el perdón, la religión te exige que perdones, pero no te explica cómo perdonar. Y entonces ahí es donde muchos pierden la fe, porque te rebelas contra Dios, porque es como Dios es un Dios injusto, como alguien que es víctima todavía se le aplasta más, diciendo: ok, ya me aplastaron, ya me destruyeron la vida, ahora todavía tengo que perdonar al que me destruyó. Y se vuelve odioso el evangelio, porque vuelves a victimizar, porque además les ordenan en muchas iglesias: te hicieron daño, te lastimaron, ve y pídele perdón al que te lastimó. Y le llaman perdonar lo imperdonable, perdonar lo imposible. ¿Y saben que esa es una falsa presentación del evangelio? Esa es una falsa presentación, es una presentación equivocada, porque les omiten la otra parte que dice: y Dios no hará justicia a sus hijos que claman a Él de noche y de día. De aquí la palabra justicia es la palabra venganza. Y les omiten la otra parte que dice el Señor: a los que les perdonen los pecados les serán perdonados, y a los que se los retengan les quedarán retenidos. Y les omiten la otra parte que dice: dejad, no se vengan por ustedes mismos, dejen la venganza a Dios. Dios es el que juzgará y vengará. Entonces, el segundo obstáculo para mí en lo personal, tan difícil de vencer para poder creer en Dios, para poder tener fe en Dios, fue entender el proceso del perdón. Porque todo el mundo te dice: tienes que perdonar para sanar.
Tienes que perdonar para sanar. Tienes que perdonar para sanar. Y si no perdonas, no sanas. Eso es en parte verdad, pero hay otra parte. La parte cuando el Señor dice en Isaías 61, y se los leí, dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Primera palabra, abatido. A vendar a los quebrantados del corazón. Cuando ya el espíritu de una persona está quebrado, no le puedes decir échale ganas. Es como dejar al que tiene los huesos rotos ahí, tiene roto el espíritu, no le puedes decir échale ganas. Dice, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, porque la cautividad y la cárcel es esta tierra y este mundo con el orden de cosas como está bajo el príncipe de este mundo, en el sistema económico, político, social, religioso, y tiene cautivas a las personas. A publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. El Señor vino a destruir las obras del diablo, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión, es decir, a los hijos de Dios, se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Sí? Gloria en lugar de penitencia, pues. Óleo de gozo en lugar de luto. Espíritu Santo en lugar de tristeza. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Cuando tú das el primer paso, y yo di ese primer paso, Dios empezó a reedificar esas ruinas antiguas, los escombros de muchas generaciones, las herencias que vienen desde los antepasados y que te hacen ser lo que eres según la cultura y la familia y el nivel sociocultural o racial en que creciste. Y Dios te empieza a dar una nueva identidad. Pero ¿sabes cuál es la segunda trampa de la religión institucionalizada? Deformarte en la enseñanza del perdón. Yo no podía aceptar un Dios que me exigía, una vez que estás destruido completamente, ahora perdona. Porque si no perdonas, no sanas. Y miren que he tenido discusiones fuertes en esto con muchas personas. Porque dicen, se plantan en la postura de que pues tienes que perdonar para poder sanar. Y si no perdonas, no sanas. No, hermanos. Ahora, por los que escuchan la grabación, eso se lo puedes decir a una persona que recibió, como lo acabamos de leer, como se los expliqué, del Señor Jesús, que creció en edad, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres, porque vivió en la Sagrada Familia, en un lugar perfecto, con un padre justo que era santo y una madre que era llena de gracia. Él, que tenía las bases perfectas, fue capaz de perdonar para sanar porque era perfecto. Pero los que venimos de familias destrozadas, destruidas, o de una vida que no tendrías por qué estar vivo en lo natural, sino que vienes de un trasfondo, como lo leímos en Isaías 61, tú primero tienes que ser restaurado para poder perdonar. La religión oficial no te enseña eso. La religión oficial te pone un obstáculo, perdona, y si no perdonas, no sanas. Es más, ve y pídele perdón al que te hizo daño. Y vuelven a revictimizar a la víctima. Y si tú te declaras como víctima, te dicen, no, eres víctima, te estás victimizando, tú no eres víctima. Y siempre te dejan contenido en el dolor. Y eso es una mentira de Satanás. El Señor vino a sanar a los abatidos, a los corazones quebrantados, a los enlutados. A ellos les dio óleo de alegría
Dice, y reedificará las ruinas antiguas, los escombros de muchas generaciones. Habla de un proceso de sanidad. Y cuando Dios da esa sanidad, entonces pasas al siguiente paso, al perdón. Entonces puedes perdonar. Entonces puedes retener los pecados también, porque esa es la otra parte que no te predican. A los que perdonen los pecados les serán perdonados, y a los que se los retengan les quedarán retenidos. Y sabes con toda seguridad, porque Dios te lo ha demostrado al restaurar tu vida, que puedes dejar a Dios la venganza. Porque Dios en el Antiguo Testamento también se presenta como Dios de las venganzas. Dios hará justicia a sus elegidos que claman a Él de noche y de día. Cuando María le dijo, no tienen vino, estaba pidiendo algo, digamos, dentro de lo humano, algo que pudiera ser incluso procedente, porque había vivido solo la gloria de Dios dentro de su casa. Cuando Dios llega a tu vida y después que has experimentado su gloria, el Señor te hace entender: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Te empieza a revelar verdaderamente para qué restauró tus ruinas antiguas, los escombros de muchas generaciones. ¿Para qué te consoló? ¿Para qué te restauró? No es para lo que tú piensas. Aquí es donde dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. A lo mejor le podemos pedir al Señor una petición equivocada, y lo maravilloso que muestra este pasaje es el gran, inmenso amor de Jesús, que aún en una petición que no está del todo correcta, aún Dios responde y les regala 450 litros de mejor vino. Jesús resucitó y es real en nuestras vidas. Aprendamos a decir: hagan todo lo que Él les dijere. Aprendamos, hermanos, a hacer todo lo que Él nos diga. Amén. 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 Espero que te haya bendecido la palabra hoy, hermano.